La primera parada del programa la queríamos hacer con la segunda edición del Congreso de Bienestar y Salud organizado por Marbella Cuida. Ha habido un salto de calidad espectacular, componentes muy interesantes que hoy queríamos tratar de que conocieseis, de que os acercaseis un poquito al contenido que llega ya mismo, en el mes de mayo. Nos visita Buenaventura del Charco. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Bueno, pues segunda edición de este congreso, tenéis actividades de manera periódica que ahora analizaremos, pero bueno, salto espectacular porque traéis ponentes que están muy en boga, que se mueven muy bien en redes sociales, profesionales de primer nivel. Sí, la verdad que bueno, el año pasado tuvo muy buena acogida, ¿no? que agotamos el aforo completo del evento y se agotaron las entradas en solo 3 días. Y bueno, y este año pues la idea era seguir con la continuidad, ¿no? Porque parece que la gente en Marbella, bueno, pues tiene ganas de cuidarse y de estar bien, que así de entrada no suena mal, ¿no? Lo deberíamos hacer. Y nada, y la verdad que sí, este año, bueno, intentamos siempre lo mismo, ¿no? Que es combinar pues un perfil de gente muy mediática, ¿no? Pero también, y luego también traer gente que a lo mejor no es tan conocida, pero que sí que es más conocida en el mundo científico o en el mundo profesional, ¿no? De todos modos, sí que es verdad que la gente que viene mediática pues son profesionales sanitarios y todo de primer orden, pero bueno, intentamos eso, ¿no? El hacer esa combinación de que sea un formato atractivo, de que sea entretenido, pero que no por ello falte el rigor o falte la seriedad. No va relacionado, ¿no? Porque, por ejemplo, Lucía Galán, conocida como Mi Pediatra, pues está haciendo una labor de divulgación muy importante en redes sociales, ¿no? Esto al final hay que aplaudirlo. Sí, no, claro, además ella es escritora y ha obtenido premios a nivel nacional por divulgación sanitaria y bueno, pero sí que entra, ¿no? En esa línea de los ponentes más mediáticos, por así decirlo. El otro día lo publicó en sus redes sociales que venía y bueno, pues se armó el alboroto, pero bueno, luego también va a venir gente pues como el doctor Ignacio Velázquez, que es el director andaluz del Plan del Dolor, que a nivel científico, bueno, pues es un profesional también de primer orden, ¿no? Los de Real Fooding, ahora estamos muy preocupados también, muy concienciados en alimentarnos de la mejor manera posible y esta es una corriente también que está calando. Sí, bueno, yo creo que la gente empieza a tener conciencia de una cosa que a mí me gusta mucho explicar, ¿no? Y que fue un poco por lo que cuando yo acabé mi etapa de docente en la universidad en Madrid, pues propuse esto para hacerlo aquí en mi pueblo, ¿no? En Marbella, que es el hecho de concienciar a la gente que la salud no es algo que se tiene, sino que es algo que se construye, ¿no? Al final, en las pequeñas decisiones que tomamos cada día sobre cómo nos tratamos, sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos, sobre cómo nos alimentamos o si voy a ese mandado que tengo que hacer andando o voy en coche, pues parece que no, pero estamos determinando cómo va a ser nuestra salud en el medio y largo plazo. Hay muchos mitos, muchas creencias que las tenemos tan implantadas, ¿no? En nuestro cerebro que a veces las damos por válidas y es importante también acabar con ellas. Esto lo va a hacer, por ejemplo, también la pediatra, ¿no? Con algunos síntomas, con algunas creencias que tenemos y que las repetimos. Sí, incluso muchas veces no solo por este tipo de tradiciones, sino que también es verdad que por desgracia una cosa que influye en el sector sanitario también son las modas, ¿no? Entonces hay veces que se habla de pronto se pone de moda algo y se plantea como la panacea universal de todo y luego no es tan así. Por ejemplo, yo en el Congreso voy a hablar precisamente de algo que puede sonar rompedor, pero que es los efectos dañinos de este pensamiento positivo, ¿no? Sí. Últimamente siempre se dice a la gente que tiene que ser optimista y que tiene que verlo todo bien y que si lo ves mal eres un poco cenizo o desagradecido con lo que sí tienes en su vida, y eso tiene una parte de verdad, pero también tiene un reverso oscuro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la idea es eso, aclarar mitos, dar información y saber un poco también quién te está informando, ¿no? Porque a veces en Doctor Google pues tampoco sabes muy bien, ¿no? Y también tener, como dices, delante, derecho, ¿no?, al pataleo, a estar enfadado, a no tener que mostrar una imagen que no es la tuya. Sí, claro, ¿no? Porque al final parece que hay una especie como de imposición moral en este tener que estar bien y ser optimista, cuando además muchas veces es un poco ridículo, ¿no? Me refiero, es verdad que es bueno tomar conciencia de lo que sí funciona en tu vida, pero lógicamente cuando tienes algo importante
pues es difícil ver lo bueno y es un poco cruel pedirle a la gente que no pueda estar mal. Claro, ¿no? Y que sea feliz en un momento determinado en el que no va, pues en el que tiene que estar pues cabreado, por ejemplo, y gestionar su crisis. Claro, porque además eso tiene una utilidad, es decir, el enfado muchas veces es lo que nos permite defendernos, ¿no? Entonces, si yo juego a manipularme, juego a ver solo lo que funciona, pues al final estoy anulando o inhibiendo ese enfado, que aparte de que luego va a salir por otro lado, porque eso siempre sale por otro lado, también estoy impidiendo la función que tiene ese enfado, que es defenderme, que es poder protegerme, ¿no?, en una situación que percibo como dañina o injusta. Sí, crear un agujero que al final se hace inmenso, un agujero negro, ¿no? Bueno, anti-aging, hablabas también de modas, queremos estar estupendos, llegar al máximo de años, pero de la mejor manera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para eso va a venir el doctor Alfonso Galán, que va a hablar de medicina preventiva anti-aging, que tiene así como un título enorme, ¿no? Y la verdad que bueno, he de confesarte que es una práctica muy innovadora, y que es verdad que es un tema en el que tampoco sabría hablarte en detalle, pero bueno, diciéndolo de manera resumida, porque es verdad que hay algunas cosas que ellos trabajan con tu propio genoma y tal, y he de admitir que a mí ahí eso se me escapa, pero sí que un poco lo que plantean es retrasar el envejecimiento, no solo a un nivel estético, sino sobre todo a un nivel funcional, ¿no? Y van a hablar de, bueno, pues al final el I+D en la sanidad es algo que está muy presente, y también es acercar un poco cuáles son los últimos tratamientos y las cosas más innovadoras que se pueden hacer en construcción de salud. En ese ámbito, ¿no? Estar bien por dentro para que al final sea un reflejo y no al revés, ¿no? Haciéndolo de manera artificial. El manejo del dolor, esto es algo que tradicionalmente preocupa muchísimo, contra el que se lucha y a veces no se consigue. Sí, bueno, al final yo creo que el dolor es uno de esos grandes temas transversales, ¿no? Y además yo creo que es de esas cosas con las que todo el mundo empatiza, ¿no? Porque hay otro tipo de temas que sí que es verdad que bueno, que puedes tener un problema de eso o no tenerlo, ¿no? Pues por ejemplo, hay un taller de primeros auxilios para niños, que yo entiendo que si tienes niños pues te interesará muchísimo, pero si no, no. Pero bueno, es verdad que el dolor es un tema que es transversal, que todos, al que más y al que menos, yo personalmente tengo 2 hernias discales que a veces me dan la tabarra, y bueno, un poco hablar de cómo eso, ¿no? De cómo manejarlo, de cómo entenderlo, porque al final el dolor en verdad es un proceso mental. Es decir, la gente se cree que el dolor viene por la lesión, pero en verdad la lesión envía una información a tu cerebro y tu cerebro es el que construye la sensación de dolor. Entonces se sabe que cómo entendemos el dolor, cómo nos relacionamos con el dolor, influye mucho en cuánto dolor tenemos finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de eso, y luego también, lógicamente, hablar de que hoy en día hay una serie de avances en los que ya no hay por qué vivir con dolor, ¿no? Hay unidades del dolor, además ahora en Andalucía se ha hecho un trabajo muy grande en esto, y hablar un poco de cómo se puede manejar el dolor para que no vivamos bajo la sombra del dolor, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, qué entrenamiento se requiere, ¿no?, al final, mental, en esta parte que podemos controlar. Hay una parte que es psicológica, hay una parte que es más de tipo biológico y médico, hay una parte también que es más postural, ¿no? Al final también es un poco lo que estamos intentando en Marbella Cuida, que es hablar de salud en mayúsculas y desde una perspectiva holística, porque es verdad que muchas veces va el psicólogo por un lado y te da su enfoque, sí, no vale para nada. O va por otro lado el médico, y a veces es incluso una visión que puede parecer contradictoria. O sea, nosotros siempre intentamos integrar todo, por ejemplo, incluso cosas que aparentemente pueden tener poco que ver. El año pasado estuvimos hablando de yoga, y por ejemplo este año en la primera de las conferencias, que fue el miércoles de la semana pasada, y hablamos también de espiritualidad, ¿no?, con el padre José María Solorzano, es decir, hablar de salud en mayúsculas con todas las variables y desde todos los enfoques. 16 de mayo es la fecha, todavía nos podemos inscribir, son conferencias gratuitas, y además esto hay que recalcarlo porque algunos de los ponentes cuando dan charlas cobran, y además precios considerables. Sí, bueno, la verdad que bueno, se están trayendo, pues yo creo que ahora mismo los ponentes a nivel nacional de más renombre y que están más en boga, y es verdad que bueno, que vienen de manera gratuita y que es una oportunidad, ¿no? Las inscripciones, que todavía quedan entradas, como tú decías, es en www.marbellacuida.es, y es verdad que la inscripción es gratuita, pero sí que hay que inscribirse, precisamente porque son ponentes con mucho tirón
y para garantizar el aforo, ¿no? Ajá. Hemos hablado de algunos de los ponentes, también hay talleres que se pueden elegir, hay sobre parto respetuoso, por ejemplo, pero hay otros temas también. Sí, la idea es, bueno, pues hay una serie de charlas pues un poco más genéricas, pero luego también como entendemos que cada persona, en función de su situación personal, de su edad y de sus problemas de salud o intereses, tiene unas necesidades específicas, pues la idea precisamente es que puedan elegir un contenido en esto que llaman ahora los americanos tailoring, ¿no? Un contenido a medida. Ajá. Y que esté pues personalizado, como dices. Esto es el Congreso, la segunda edición, pero ofrecéis charlas de manera mensual en el Cortijo Miraflores, ¿no? Sí, las estamos haciendo en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Acabáis de celebrar una. ¿Cuál será la próxima? ¿Qué contenido y cuándo la podemos Pues tener? mira, la próxima, si no recuerdo mal, era el 5 de marzo, ¿vale? Que lo hago con el doctor Miguel Ángel, que vamos a hablar del cuidado de la espalda. Y bueno, pues vamos a dar ahí una visión conjunta de por un lado, pues el dolor a nivel del postural, ¿no? Cómo protegerlo a nivel muscular, también qué adelantos hay a nivel farmacológico y sobre todo quirúrgico, y por un lado, y luego yo por otro lado, pues voy a hablar de cómo sabemos actualmente que el estrés y el manejo emocional influyen mucho en la tensión muscular, que es la que luego provoca muchas de esas contracturas que hacen que luego nos duela la espalda, ¿no? La idea es eso, es desde la traumatología, desde la psicología, ver siempre esa visión de conjunto de cada uno de los temas que abordamos. Luego después habrá el 2 de abril una charla sobre el impacto del estrés en la salud, ya no solo en la espalda, sino... El estrés es que toca al final todo. Bueno, es verdad que probablemente sea la epidemia de este siglo, ¿no? Y al principio se creía que simplemente el estrés o la ansiedad era algo psicológico, era algo, bueno, pues que están más agobiados o menos agobiados, pero lo que sabemos es que provoca una alteración en el funcionamiento del organismo y esa alteración acaba provocando problemas de salud. Fíjate, viene en esta charla el 2 de abril viene la doctora Sandra Ramos Cervera, que ella es odontóloga, y vamos a hablar de cómo afecta a nivel bucodental, que se sabe que influye en las encías, que influye en el famoso bruxismo, ¿no? En esto que apretamos y luego nos duele la boca. Y vamos a hablar de cómo afecta a nivel de salud general, en cáncer, en problemas de estómago. Bueno, la verdad que es uno de esos temas que siempre ahí está presente. Y luego finalmente el 7 de mayo, ya la previa al Congreso, pues vamos a hablar del cuidado de la piel. Va a venir la doctora Marta Freiro y luego va a venir Estefanía Blanco, que es una farmacéutica de aquí de Marbella, que además es muy conocida porque temas de cosmética responsable con el cuidado de la piel. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de piel, bueno, por un lado a nivel dermatológico, a nivel médico, por otro lado yo voy a hablar de los procesos psicosomáticos. Es que es verdad que muchas veces una mala gestión emocional se expresa en la piel, ¿no? Todos sabemos estas situaciones que estás nervioso, te dan un disgusto y te sale una calentura o un herpes o lo que sea. Vamos a hablar de eso. Y luego Estefanía Blanco pues va a hablar de la parte de cómo cuidar la piel, de cómo influyen los productos que utilizamos en el cuidado de la piel, y volvemos a lo mismo, ¿no? Dar esa visión de conjunto. Pues un programa muy interesante, holístico, como dices, y al final para todo tipo de públicos, y hecho en un lenguaje muy directo, muy asequible, con el que vamos a aprender mucho. Buenaventura, gracias. Nada, gracias a vosotros por traerme y como siempre por cubrir todas las charlas, ¿no? Allí estaremos. Gracias.